Ok, vamos a continuar con la siguiente unidad. Ya sería que comencemos a hablar de lo que son los alquenos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con lo que son los alquenos. Ok. Aquí hay una serie de diapositivas, pero yo me voy a enfocar en algunas que considero que son las más importantes. Son a las que ustedes le tienen que prestar más atención y son con las que son sus herramientas de trabajo, por así decirlo. Son con las que tienen que practicar la parte práctica, puesto que las demás son teóricas, ¿verdad? Entonces, las demás, pues, pueden irlas estudiando e interpretando, pero son teóricas. Entonces, ¿qué son los alquenos? Los alquenos son aquel tipo de compuestos que tienen en su estructura un doble enlace, carbono-carbono. ¿Qué características tienen los alquenos? A los alquenos se les conoce o se les llama con el nombre de olefinas, porque su nombre viene del latín oleifar, que significa grasa. Tienen una característica más aceitosa que lo que son los alcanos. ¿Qué tipo de hibridación utiliza el carbono en los alquenos? Si ustedes se fijan, ya en los alquenos ya tenemos un doble enlace carbono-carbono. Los alcanos utilizan hibridación, el carbono en los alcanos utiliza hibridación sp3, el carbono en los alquenos utiliza hibridación sp2, plana triangular con 120 grados angulares entre cada enlace, y los alquinos que utilizan hibridación sp. ¿Ok? ¿Cómo se nombran los alquenos? Bueno, pues se busca la cadena más larga que contenga el doble enlace. La cadena se numera de tal forma que el doble enlace quede en los números localizadores más bajos posibles, excepto cuando haya otra función que domine. Ya vamos a ver, por aquí tenemos un ejemplo. Si a estos sustituyentes se le asignan los números localizadores que le correspondan, en caso de haber dos numeraciones equivalentes, se tomará aquella que da los números localizadores más pequeños a los sustituyentes. En los cicloalquenos, la numeración comienza por el doble enlace y sigue el sentido de giro que da los números localizadores más pequeños posibles a los sustituyentes. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos 4 ejemplos, vamos a ir uno por uno. Aquí tenemos el, este compuesto que dentro es todo este compuesto, si ustedes se fijan, tiene un doble enlace carbono-carbono. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Elegir la cadena más larga. Como ustedes ven, y como yo les decía anteriormente, no necesariamente tenemos que elegir la cadena lineal, sino que podemos hacer desviaciones siempre y cuando comencemos con un CH3 y terminemos con un CH3. Entonces, en este caso, la cadena más larga nos sale de 6 carbonos, por lo tanto, su nombre de base va a ser hexeno, porque tenemos un doble enlace. Pero tenemos que saber a dónde va a ir, tenemos que asignarle la posición a ese doble enlace. ¿Por dónde comenzamos a numerar? Por la izquierda. ¿Por qué? Porque por la izquierda el doble enlace carbono-carbono nos queda con la posición más baja. Entonces, sería un 2-hexeno, ese sería nuestro nombre de base. Y tenemos un sustituyente en la posición 4, que es un grupo metil. Entonces sería 4-metil, 2-hexeno. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos siempre una cadena de 6 con un doble enlace, pero si ustedes se fijan, aquí el orden cambia. ¿Por qué? Porque el grupo metilo, el sustituyente, que en este caso es un grupo metilo, está del lado derecho. Y si comenzáramos de derecha a izquierda, el doble enlace siempre comenzaría en la posición 3. Y si comenzamos de izquierda a derecha, el doble enlace siempre estaría en la posición 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a los sustituyentes por el extremo más sustituido. El extremo más sustituido es de derecha a izquierda. Entonces, 2-metil, 3-hexeno. En el siguiente ya es un ciclo hexeno,
cuando nombramos a los ciclos, siempre se quiere que los números, que los carbonos que comparten el doble enlace queden entre las posiciones 1 y 2, como está aquí. Y después se sigue la ruta de seguir el siguiente sustituyente, que sería en la posición 3. Vamos a decir 3 bromo, ciclohexeno. Y este caso, que es un caso específico, la excepción de la regla, aquí que nos dice en la regla 2, la cadena se numera de tal forma que al doble enlace le queden los números localizadores más pequeños posibles, excepto cuando hay otra función que domine. Y aquí tenemos otra función que domina, pues es un grupo OH. ¿Cuáles son otras funciones que dominan el grupo OH? El grupo carbonilo de aldehídos y cetonas. ¿Ok? Cuando vengamos a eso, el grupo carboxilo también de los ácidos carboxílicos predomina sobre el doble enlace carbono-carbono. Pero solo ellos. Después el doble enlace predomina en todo lo demás. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Ok, comenzamos por el extremo más cercano al OH y decimos 2 propen, 1 ol. 2 propen, 1 ol. Comúnmente llamado alcohol alílico. Los alquenos presentan un cierto tipo de isomería especial que se llama isomería configuracional geométrica, cis-trans. Cis-trans. ¿A qué se refiere con esto de isomería cis-trans? Cuando nosotros vemos y trazamos un plano imaginario por los carbonos que comparten el doble enlace. Si los sustituyentes están del mismo lado, vamos a decir que es cis. Si los sustituyentes están en lados opuestos, vamos a decir que es trans. ¿Ok? Y ese es un tipo de isomería que se llama isomería configuracional geométrica. Por ejemplo, en el primer caso, si no hiciéramos o si no supiéramos que ese compuesto presenta isomería, nosotros únicamente diríamos 1,2 bromoeteno. Pero tenemos que anteponer el cis porque es el isómero cis, porque también puede estar el isómero trans, que es cuando un bromo está en un extremo y el otro bromo está en otro extremo. ¿Ok? Por ejemplo, este compuesto, ustedes lo ven, es un alqueno, es el 2-buteno, pero resulta de que los sustituyentes están en lados opuestos. Si trazamos un plano imaginario por los carbonos que comparten el doble enlace, entonces se llama cis 2-buteno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también tenemos este compuesto, perdón, trans, están en lados opuestos, trans. Porque también podríamos tener esto. Y si ustedes se fijan, podemos sustituir esos hidrógenos en todos los casos. Podemos sustituirlos por cloros. Si ustedes se fijan, están en lados opuestos y aquí están del mismo lado. Nosotros podemos sacar si un isómero es cis o si es trans con los grupos sustituyentes más pequeños o con los más voluminosos, no importa. ¿Cuál es el único requisito que cumple para que un compuesto tenga isomería geométrica cis-trans? Se lo voy a escribir, es más fácil que ustedes lo entiendan así.
Estos dos compuestos, si ustedes se fijan, se parecen, pero uno de ellos posee isomería configuracional geométrica cis-trans y el otro no. Para que un compuesto posea isomería configuracional, tiene que tener dos grupos iguales en lados opuestos. Pero que en el mismo carbono también lo tenga. Si ustedes se fijan, este sí posee isomería configuracional y este no posee isomería configuracional. ¿Por qué? Porque este grupo y este grupo son iguales, es decir, yo no puedo comparar este grupo con los dos al mismo tiempo. Tengo que compararlo con uno de los dos. Es decir, que tienen que tener el mismo sustituyente, ya sea del mismo lado, en lados opuestos, pero en diferentes carbonos, no en el mismo carbono. Como es aquí que están en el mismo carbono. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no sirve la isomería configuracional cis-trans? Bueno, como les decía, los alquenos ya son, como ya tenemos dobles enlaces, ya tenemos menos hidrógeno, ya el compuesto ya va teniendo consistencia un poco más aceitosa. Entonces, eh, ya nosotros hablamos de lo que son las grasas cis y las grasas trans. Si ustedes se fijan, siempre decimos que las grasas trans son las más dañinas. Entonces, siempre que nosotros vamos a comprar a las comidas rápidas, nos dicen libre de grasas trans. O cuando compramos suplementos alimenticios, nos dicen libre de grasas trans. ¿Por qué? Porque como las grasas trans son más estables, porque tienen mayor separación entre las moléculas, unas con otras, no tienen efectos de impedimento estérico, entonces se adhieren más fácilmente a los vasos sanguíneos y es ahí donde provocan enfermedades como las triglicéridos, colesterol, etc., hipertensión y todo lo que deriva de ello, ¿verdad? Como nos demuestra esta diapositiva, en la que hace una comparación de lo que son la energía necesaria en kilocalorías mol para poder romper el doble enlace carbono-carbono de un compuesto que no tiene isomería geométrica cis-trans y de dos compuestos que sí, que sería el transbuteno y el cisbuteno. Si ustedes se fijan, la estabilidad relativa es mayor en el transbuteno que en el cisbuteno y por último en el 1-buteno, por lo que les explicaba. En resumen, los isómeros trans son más estables que los correspondientes isómeros cis, porque aquellos tienen menos interacciones estéricas desestabilizantes que estos. Ok, hablamos un poco de propiedades de los alquenos, su nomenclatura, y aquí vamos a hablar de lo que es la preparación o síntesis. Esta diapositiva es muy importante para ustedes, así que, ¿por qué es muy importante para ustedes? Porque aquí están las reacciones generales. Ustedes van a hacer casos específicos como tarea particular o de estudio independiente. ¿Cuáles son las reacciones de preparación que vamos a ver? Ok, vamos a obtener un alqueno, en este caso es ¿cómo se llama este alqueno? Si me ayudan, por favor, el del centro. Buteno. El buteno, correcto. Es aceptable únicamente buteno, pero es mejor aún escribirle 1-buteno porque bien el doble enlace puede estar en el centro y entonces ya ahí sería el 2-buteno. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos al buteno o cualquier alqueno? Podemos hacerlo partiendo de un haluro de alquilo. Si ustedes se fijan, de un haluro de alquilo y haciéndolo reaccionar con una base como hidróxido de potasio, se conoce como deshidrohalogenación de haluros de alquilo, y donde se va a eliminar un halógeno y se va a eliminar un hidrógeno del carbono vecino y se va a formar el doble enlace ahí. Podemos hacer también
una deshidratación de alcoholes, es decir, partimos de un alcohol es un compuesto que tiene esta estructura, un grupo OH, lo tratamos con ácido sulfúrico y calor, y entonces eliminamos este hidroxilo y un hidrógeno del carbono vecino, ¿ok? Y obtenemos el alqueno. Otra forma de obtener un alqueno es la deshidrogenación de alcanos. ¿Cómo deshidrogenamos un alcano? Ah, bueno, sometiéndolo a calentamiento. Y le adicionamos un catalizador metálico que puede ser paladio o platino. Y eliminamos una molécula de hidrógeno de carbonos, un átomo de hidrógeno de cada carbono y formamos el doble enlace. ¿De qué otro modo? A partir de dialuros vecinales. ¿Qué son los dialuros vecinales? Son aquellos compuestos que tienen dos halógenos en carbono vecinos. Entonces lo tratamos con zinc. Y ahí donde estaba antes los dos halógenos, aparece el doble enlace carbono-carbono y se libera ZnX2. Si este el caso fuera cloro, sería cloruro de zinc lo que se libera. Podemos, podemos obtenerlo también por una hidrogenación parcial de alquinos. ¿Por qué decimos hidrogenación parcial? Ah, porque tenemos un triple enlace. Le adicionamos una molécula de hidrógeno, rompemos o saturamos o hacemos que desaparezca un enlace pi y adicionamos dos átomos de hidrógeno. Obtenemos el alqueno. Pero nosotros podemos seguir saturando si no controlamos la reacción. En lugar de obtener un alqueno, adicionamos una cantidad desmedida de hidrógeno y obtenemos un alcano. Y nosotros queremos quedarnos en la etapa de alqueno. ¿Ok? ¿Por qué se rigen este tipo de reacciones? Si ustedes se fijan, son reacciones de eliminación. Como veíamos en el capítulo anterior, tenemos reacciones de adición, de sustitución, de eliminación, de desplazamiento, de transposición. Pero esas son reacciones de eliminación, porque si ustedes se fijan, aquí eliminamos un halógeno y un hidrógeno. Aquí eliminamos un OH y un hidrógeno. Aquí eliminamos dos hidrógenos. Y aquí eliminamos dos halógenos. Entonces se conocen como reacciones de eliminación. Aquí nos dice la eliminación es el método más general para la preparación de un alqueno. ¿Ok? Esas reacciones de eliminación están regidos primordialmente por esta regla, la regla de Zaitsev. ¿Ok? ¿Qué nos dice la regla de Zaitsev? Que cuando se va a formar un doble enlace de un alqueno, el producto principal va a ser aquel en el que el doble enlace se forme más al centro de la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, esta reacción es del tipo que vimos anteriormente de una reacción de deshidrohalogenación. Fíjense bien, esta reacción CH3CH2C, CH3CH3Br con una base, este es un haluro de alquilo, se trata con una base, entonces estamos hablando de esta, miren, un haluro de alquilo se trata con una base para obtener un alqueno, ¿ok? Es una deshidrohalogenación del haluro de alquilo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos decir, ok, esta base va a capturar este bromo, va a provocar la salida de este bromo,
y un hidrógeno del carbono vecino, pero resulta de que este carbono tiene 3 carbonos vecinos, no solo uno. Si lo ven, tiene el carbono que porta el bromo, tiene el carbono vecino de la izquierda, el carbono vecino de la derecha y el carbono vecino de arriba. ¿Cómo sabemos nosotros o cómo predecimos qué producto es el producto principal? Porque se puede eliminar tanto el hidrógeno de arriba como el hidrógeno de la derecha como el hidrógeno de la izquierda. Y aquí está el ejemplo. Si se libera el hidrógeno de la izquierda, el doble enlace carbono-carbono se forma más al centro de la estructura. ¿Lo ven? Si eliminamos el hidrógeno de la derecha, que los dos son equivalentes, tanto el de arriba como el de la derecha, el doble enlace se va a formar no más al centro de la estructura, sino más alejado de, o más en el extremo de. Entonces nosotros seguimos la regla de eliminación de Zaitsev, que nos dice que cuando se obtiene una mezcla de alquenos, el producto principal será aquel en el que el doble enlace esté más al centro de la estructura. ¿Ok? Cuando no es así, pues es la regla de eliminación de Hoffman, que no, la regla de eliminación de Hoffman es como decir una regla anti-Zaitsev, es decir, que no se forma en el centro de la estructura el doble enlace carbono-carbono, sino más a los extremos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Todos estos mecanismos, todos son la explicación de los mecanismos que están anteriormente. Reducción o hidrogenación catalítica de alquinos, reducción con metales y las reacciones. Miren qué montón de reacciones presentan los alquenos. Y los alquinos presentan un poco más de reacciones que los alquenos. No como los alcanos que solo presentan dos, ¿verdad? Halogenación y combustión. Miren cuántas reacciones. En las reacciones nosotros partimos del alqueno y lo hacemos reaccionar con otros agentes que pueden ser agentes oxidantes, agentes reductores. Podemos hacer unas transformaciones, podemos hacer hidrataciones, adicionar halógenos o haluros de ácido, etcétera. Miren, por ejemplo, a un alqueno, ¿qué le podemos hacer? Lo podemos oxidar de 3 maneras. Lo podemos oxidar utilizando el reactivo de Bayer, que es con permanganato de potasio y calor en medio básico. Aquí está. ¿Y qué es lo que hacemos? Rompemos este doble enlace y lo que antes era un doble enlace carbono-carbono se convierte en una parte, doble enlace carbono-oxígeno OH. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Doble enlace carbono-oxígeno OH. Más carbono doble enlace oxígeno, que es lo que quedó aquí. Carbono doble enlace oxígeno. El oxígeno está donde se rompió, donde tengo el puntero. ¿Ok? Donde tengo el cursor, ahí está el oxígeno. Y 2 hidrógenos, que es lo que tenemos aquí. Carbono doble enlace oxígeno y 2 hidrógenos. Ese es con permanganato de potasio. Pero también podemos hacer una oxidación con permanganato de potasio, pero frío. Aquí está, permanganato de potasio en frío, diluido y en frío. Vamos a obtener completamente algo diferente y eso se conocen como dioles o glicoles. Es decir, que vamos a tener 2 OHs en carbonos vecinos a donde antes estaba el doble enlace carbono-carbono. Fíjense. A donde antes estaba el doble enlace carbono-carbono, aparecen 2 grupos OH. ¿Ok? Y podemos hacer otra oxidación, que sería una oxidación leve, que sería con ozono, una ozonólisis. Con la oxidación fuerte, con el permanganato de potasio, llegamos a un ácido carboxílico. Con la oxidación con ozono, únicamente nos quedamos en la etapa de aldehído. Entonces aquí tenemos el doble enlace, se rompe el doble enlace, carbono-carbono aquí, se fracciona. Cada uno se va con carbono doble enlace,
oxígeno, oxígeno y un hidrógeno. ¿Ok? Esa es la diferencia. Como la ozonólisis es una oxidación moderada, llegamos a la etapa de aldehído, que sería este, y la oxidación con permanganato es una oxidación fuerte, entonces llegamos a la etapa del ácido carboxílico. También podemos hacer una epoxidación, que es una epoxidación, tratar a el alqueno con un perácido para obtener un epóxido. ¿Qué es un perácido? Es un ácido que tiene un oxígeno más, ya vamos a ver más adelante. Podemos también al alqueno hidratarlo en medio ácido y obtener y hacer una hidratación de alquenos y obtener un alcohol. Hidratación de un alqueno y obtenemos un alcohol. Sí, seguimos en este caso la regla de adición. Ya en este caso no hablamos de reacción de eliminación, sino que hablamos de reacción de adición. ¿Por qué? Estamos adicionando agua. Estamos adicionando un OH y un hidrógeno. Aquí seguimos la regla de adición de Markov-Nikov. Aquí tenemos otra reacción que es la hidrogenación. Ya sabemos, si nosotros a un alqueno le adicionamos hidrógeno, lo convertimos en un alcano. Aquí está el alcano. Y le podemos también adicionar halógenos, ya sea halógenos en forma de ácidos, ácidos halogenados o haluros de ácido, y obtenemos, siempre siguiendo la regla de adición de Markov-Nikov, un alcano halogenado, monohalogenado, que tiene el halógeno en el centro de la estructura, más al centro de la estructura. Y también podemos adicionar un halógeno, pero en tetracloruro de carbono. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que esta molécula de halógeno se va a unir un átomo de halógeno a un carbono de los que antes compartían el doble enlace y el otro, o sea, el otro carbono de los que antes compartían el doble enlace, así como está aquí. Un dialuro vecinal. ¿Ok? Son más reacciones y si se fijan hay similitudes. Pueden ser reversibles dependiendo de con qué otros catalizadores nosotros los tratemos. ¿Ok? Entonces, este cuadro es muy importante que ustedes lo manejen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, cambian el alqueno del centro para que le cambien los resultados. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de qué es lo que ocurre cuando se adicionan los hidrógenos. Ustedes se fijan, ahí llega el doble enlace carbono, el triple enlace carbono-carbono y se convierte en un doble enlace carbono-carbono. Aquí nos habla de cuando nosotros le adicionamos hidrógeno, la hidrogenación con catalizadores heterogéneos es específica, entrando los dos hidrógenos por el mismo lado del doble enlace. Dependiendo de las condiciones con las que nosotros trabajemos, podemos obtener el doble enlace, el isómero cis o el isómero trans. Aquí tenemos los mecanismos de adición de haluros de hidrógeno. Y la regla de Markov-Nikov que yo les decía, la regla de Markov-Nikov de adición, ¿no? La regla de adición de Markov-Nikov y la regla de eliminación de Zaitsev. Son dos reglas que ustedes tienen que manejar al dedillo, ¿verdad? Es decir, al momento tienen que saber de qué se habla. En la regla de adición de Markov-Nikov, el protón del haluro de hidrógeno, hablamos cuando adicionamos, por ejemplo, haluro de hidrógeno como el cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno.
el protón del haluro se une al carbono menos sustituido. ¿Qué quiere decir cuando un carbono es menos sustituido? Ah, cuando un carbono es menos sustituido, en otras palabras, es el carbono que tiene más hidrógenos. ¿Por qué? Porque si es menos sustituido, quiere decir que tiene menos grupos R unidos a él o menos carbonos unidos a él. ¿Ok? Y cuando es más sustituido, pues es porque tiene menos hidrógenos, tiene más grupos R unidos a él. ¿Ok? Entonces, esas diapositivas en las que me enfoqué son las que ustedes se tienen que enfocar. Tienen que estudiarlas todas, pero las que más son las más importantes de todas. No quiere decir que no pueda salir una preguntita de las otras diapositivas, pero las más importantes, las que les mencioné anteriormente. Porque los demás son mecanismos, ¿verdad? Ok, aquí les dice oxidación suave, la oxidación de Bayer, oxidación, la ozonólisis, que es la ruptura por ozono. Y aquí termina. Ok, entonces, tenemos 6 minutos, vamos a discutir cuál es el trabajo de investigación. Por favor, tomen nota en qué consiste el trabajo de investigación para el primer parcial. Van a investigar usos y aplicaciones de los alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos en los diferentes tipos de industria. Por ejemplo, en la industria de la medicina, en la industria de los medicamentos, en la industria de las pinturas, en la industria de los alimentos, en la industria de los cosméticos, en lo que es la industria de maquinarias, en lo que es agroquímicos, agroveterinarios, em, plásticos, que los alquenos están presentes en una gran variedad de plásticos, y en gases, ¿por qué no? Cuando hablamos de gases, hablamos de refrigerantes, ¿verdad? Mínimo 15 páginas. Va a estar articulado con portada con integrantes, objetivos, observaciones, perdón, portada con integrantes, introducción, objetivos, observaciones, conclusiones, el marco referencial y la bibliografía. La bibliografía puede ser en normas APA o en normas Vancouver. En grupos se van a formar ustedes por afinidad en grupos de 4 personas, ¿verdad? La fecha máxima de entrega va a ser el día del examen, que va a ser la semana después del feriado morazánico, es decir, la semana del 10 o 11, ¿verdad? Entonces, ese sería el trabajo de investigación. No sé si tienen alguna duda. Sí, ¿puede repetir por favor lo que tiene que ver la investigación? Dijo portada, introducción, objetivos, el marco teórico. Conclusiones, observaciones, conclusiones y bibliografía. Mínimo 15 páginas. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, bueno, si no hay ninguna otra consulta, pues solo, si me permite un momento, aperturar la cámara para tomar la captura de pantalla de la sesión de hoy, por favor.
Ok. Muy bien, muchas gracias. Solo antes de terminar, miren jóvenes, tenemos un chat de WhatsApp. Por favor, el chat de WhatsApp es únicamente para que hagan consultas de cosas relacionadas con la clase o con el laboratorio. Pero para ninguna otra cosa, ¿ok? Por favor. Entonces, eso era lo único que les tenía que decir. Licenciado, Sí, dígame. el link de WhatsApp está en la plataforma. Sí, creo que si no me equivoco está en el foro de cafetería, ¿verdad, Fernanda? Sí, ahí. Sí, está en el foro de cafetería. Ok, entonces, un gusto haber estado con ustedes. Nos miraríamos entonces el próximo martes. Por favor, traigan leído lo que es la lección de alquinos y dudas acerca de lo que vimos el tema de hoy de alquenos, ¿verdad? Gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien, que tengan un feliz fin de semana.